Bueno, pues sigamos con programación dinámica. Entonces vamos a ver hoy este algoritmo de alineamientos de secuencias que les digo que tiene un montón de aplicaciones en la práctica, y en particular esta mejora de Hirschberg pues está bastante interesante. Entonces pues vamos a ver el problema, ¿no? Entonces el problema es ver qué tan similares son dos cadenas. Y por ejemplo aquí están estas dos palabras en inglés, ¿no? Occurrence y occurrence. Entonces se parecen mucho, ¿no? Hasta podría parecer que tal vez una es, o muchas cuando hay faltas de ortografía o errores de dedo, por ejemplo, así es como podemos ver cuál es la palabra más cercana a la que se aproxima el error que tenemos. Pero bueno, lo que tenemos que ver aquí es que sí se parecen mucho, pero entonces ¿cómo definimos qué tan diferentes son? O sea, ¿cómo queremos dar una medida de la distancia que hay entre estas dos secuencias de símbolos? Y es lo que vamos a intentar hacer, ¿no? Entonces, una de la forma va a ser alineándolas. Entonces, para alinear dos cadenas, vamos a hacer un matching, donde vamos a decir cada una de las letras de una cadena, si está macheada con una de las letras de la otra cadena, o puede no estar macheada, o puede estar macheada, pero que no coincide una letra con la otra. Entonces, aquí en este ejemplo, en este alineamiento de las dos cadenas, por ejemplo, si está macheados O con O, C con C, aquí machearon C con U con R, aunque aquí están equivocadas, ¿no? Por eso aquí están en grisecito, R con R, y así, ¿no? Entonces este es un macheo, y aquí donde la última letra quedó sin machear. Entonces aquí hubo, en esta alineación de las secuencias, hubo 6 mismatches, o sea que hubo un match pero no coincidía la letra, y hubo una letra, un gap que no estaba emparejada, ¿no? Entonces al parecer pues no es tan bueno, ¿no? Entonces aquí la pregunta ya como que nos empezamos a acercar, pues deberíamos de ver cuál es el alineamiento que minimiza tal vez el número de mismatches y el número de gaps al mismo tiempo, ¿no? O sea que hace más pequeños los dos. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos otra alineación, o sea, otro macheo, donde aquí para que todo se acomode mejor, en este alineamiento se decide dejar sin machear a la tercera letra de la segunda palabra de occurrence. Pero entonces haciendo eso, haciendo este gap, pues ya ahora hay muchas menos, de hecho ya no hay mismatches, aunque ahora ya se tienen que crear 3 gaps, ¿no? Entonces otra posible alineación que podemos tener. Pero podría haber una tercera más. Entonces aquí viene otra más, donde ya se parece mucho hasta la primera parte, pero ahora aquí en la última, en vez de escoger por estos 2 gaps, pues mejor los emparejamos y pagamos el precio de un gap y un mismatch. Entonces, por ejemplo, aquí, ¿cuál es mejor entre estos dos? ¿Qué pensarían que es mejor entre estos dos? Dependiendo de cómo penalices, ¿no? Entonces aquí todavía no sabemos si queremos penalizar más al gap o al mismatch. Eso igual puede depender de aplicación en aplicaciones, a lo que vamos a llegar. Pero bueno, en general, entonces, como que aquí ya empezamos a ver que, o sea, vamos a ver cómo está definida la distancia de edición. Entonces, la distancia de edición pues va a ser de un emparejamiento. Vamos a definir como un delta, va a ser un hiperparámetro de este algoritmo, que es el costo por un gap, perdón, y después podemos tener un penalty para cada par de letras que emparejemos. O sea, por ejemplo, si P y Q en realidad son la misma letra, o sea, para PP sería que no había penalty, ¿no? Podríamos decir que en este caso no hay penalty. Pero, por ejemplo, en biología, sí, como que ellos pueden establecer que es más costoso emparejar unas letras con otras. Y como vimos en ese problema de estructura secundaria, pues físicamente o químicamente, pues una molécula se podía emparejar más fácil con otra, ¿no? O sea, como que podría ser más fácil intercambiar una con otra. Entonces aquí también, por conocimiento del problema, podríamos penalizar más que no están bien emparejados, que haya un mismatch, dependiendo de la letra, del par de letras que estén mismatchadas. Por ejemplo, biológicamente hasta a lo mejor son equivalentes la T y la U, entonces no se podría manejar como que eso es cero, de que no tiene importancia, o sea, que se pueden ver como la misma letra. Pero bueno, entonces eso dice que la entrada al problema pues van a ser las cadenas, pero aparte también va a haber una tablita del tamaño
número de letras que tienen, es por número de letras del lenguaje, o sea, de cuántas letras forman esas cadenas, y para cada par de esas pues vamos a especificar pues, qué tanto es el costo de equivocarnos, ¿no? Aquí pensaríamos que en la diagonal, cuando son la misma letra por la misma letra, debería de ser 0, ¿no? Pues, 0, y también estaríamos pensando que es simétrica, ¿no? Que no importa el sentido de que se estén mismatchando. Y pues ya vamos a decir que el costo de una alineación o de un macheo pues va a ser la suma de estos costos de los gaps por la suma de los mismatches. Entonces aquí como decíamos, por ejemplo, si delta es mucho más grande que los mismatches, entonces él va a tratar de hacer puros mismatches para evitar los deltas, ¿no? Pero por el contrario, pues entonces ya él tiene que balancear. Pero bueno, para aquí el algoritmo pues no nos importa, eso va a ser un hiperparámetro, y nosotros entonces el problema que vamos a querer resolver es bueno, ahorita regreso a eso, les digo que se aplica en un montón de contextos, ¿no? Entonces, pero bueno, ya de manera formal, entonces dada dos cadenas de símbolos en un alfabeto, tenemos que encontrar el alineamiento de mínimo costo, donde ya están preestablecidos los costos del gap y de los mismatches. Y también de manera formal vamos a decir que un alineamiento M va a ser un conjunto de pares ordenados, o sea, vamos a decir cada letra de una de las secuencias con qué letra es con la que está matchada. Si no aparece en ninguno de los matches, pues quiere decir que hay un gap. Entonces tenemos que pues, establecer un mapeo, ¿no? Por ejemplo, aquí X1 pues, no va a aparecer en ningún macheo, X2 está mapeado con Y1, X3 con Y2, X3 con Y4, X5 con Y4, Y5 no está mapeada, perdón, y X6 con Y6 están mapeadas. También los mapeos, así como también un poquito en el de estructura secundaria, no puede haber cruces, o sea, no podemos que esté mapeado con y que esté mapeado con ¿no? O sea, no puede haber cruces, o sea, cuando digamos quién está macheado con cuál, si se cumple esta condición, pues es que hay un crossing, ¿no? Que es fácil de verlo, ¿no? Entonces, si por ejemplo, si tenemos aquí, como aquí, si está macheado XY con YJ, y también está macheado XY' con YJ', y por ejemplo decimos que Y es menor que Y', pero también tenemos que J es mayor que J'. Entonces, ¿eso qué quiere decir? O sea, aquí en la secuencia tenemos aquí una secuencia y aquí tenemos la secuencia otra, ¿no? Entonces aquí lo que estamos diciendo es que Y, o sea, es menor que Y', ¿no? Entonces por acá está Y' en este macheo. Pero Y está mapeado con J, pero si tenemos que J' es mayor que J, pues entonces J' va a estar por acá, ¿no? Entonces aquí va a estar ese cruce que no queremos. Entonces pues el problema entonces va a ser encontrar un macheo sin cruces, y vamos a tratar de minimizar el costo de ese macheo, que va a estar dado por los gaps, o sea, por todas las XYs que no estén macheadas, todas las Y's que no estén macheadas, y los costos de los mismatch de todo el macheo que hicimos. Entonces, pues esa es la definición formal del problema. Entonces, como siempre, tiene que quedar muy claro pues, cuál es el problema que tenemos que resolver, pues, para después intentarlo resolver, ¿no? Entonces, ¿sí queda claro cuál es el problema que se tiene que resolver? Entonces, la salida es dar esta M como tenemos aquí, ¿no? Y después, dada una de esta M, pues tenemos, en principio, no debe de haber cruces, y todos los símbolos de X que no aparecieron, pues esos van a contribuir en un delta al costo, ¿no?, que tiene matching. También todos los Y's que no aparecieron, pues o sea, ese es el número de X que no aparecen, y también el número de Y's que no aparecen, y pues ese es el costo. Y después todos estos que sí aparecen, pues cada uno va a tener su propio costo. Entonces, por ejemplo, aquí el X2 con el Y1, como T, pues ese debería de ser 0, ¿no? O sea, va a aportar con 0 al costo. X3 con Y2, también es A en ambos, pues también debería de ser 0. X4 con Y3, ese en ambos, pues también ese debería aportar con 0.
X5 con Y4, ahí sí son letras diferentes, entonces ahí debería aportar con alfa de CA, ¿no? O sea, el costo que le asociemos a que nos equivoquemos en este par de letras. Y también viene la última, que es X6 con Y6, ambos es G, entonces también aquí es 0, ¿no? Entonces el costo de por ejemplo, va a ser 2 veces delta más alfa de CA, ¿no? Ya sería el costo de esta alineación o de este macheo. Pero como vimos en las diapositivas pasadas, pues 2 pares de secuencias pues pueden tener un número muy grande de alineaciones, ¿no? Y a cada una le podemos calcular. Por ejemplo, esta, pues vamos a pagar el costo por este, y también de este, ¿no? Aquí pareciera que ya están un poco mejor, aquí ya nada más es un delta el que hay que pagar, y aquí hay que pagar un alfa de AE, que definitivamente se ve mejor que la primera, pero por ejemplo con respecto a esta de aquí no es tan seguro, ¿no? Aquí habría que pagar 3 delta, ¿no? O sea, dependiendo del valor de delta va a ser esto mejor que esto, ¿no? Y también el valor de alfa E. Bueno, ¿alguna pregunta o comentario? Ahí también falta como, o sea, no solamente que no esté demasiado, sino que si es, por ejemplo, la rayita que donde no hay nada, la cuenta como delta. Sí, o sea, es que no está mapeado. O sea, por ejemplo, aquí si buscamos Y5 en el macheo que está aquí en el ejemplo, no va a aparecer en ningún momento. Entonces eso quiere decir que no está. Y esta ya es como una forma gráfica de representar esta alineación. O sea, de dejar todas las palabras en su orden original y nada más si no están asociadas, o sea, como que tratar de alinearlas, o sea, a que correspondan así, ¿no? Aunque podríamos ponerla, por ejemplo, en este caso, que es la palabra C, taco, bueno, no tac, CG, ¿no? Y aquí la otra es TA, CA, TG, ¿no? Entonces son o sea, cuando especificamos alinear nada más decimos quién está conectado con quién. Entonces, por ejemplo, aquí está conectado esta con esta, 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 el T no está conectado con nadie, está conectado esta con esta, ¿no? Entonces nada más es una forma de cómo presentarlo. Entonces aquí en vez de presentarlo así, ponemos un gap aquí, o sea, recorremos como la secuencia para que coincida que C está con el gap, que quiere decir que no está conectada. Y pues también va a pasar lo mismo en esta de acá, ¿no? O sea, aquí tendríamos que poner ahora un gap aquí para que cuando lo empujemos. Entonces esta es una forma pues, gráfica de ver el alineamiento, pero el alineamiento pues, está dado por quién está emparejado con quién. Y no mancha, porque es la sumatoria. Sí. En el algoritmo tiene algo que ver que le es más peso que no X no mancha que Y. Pues podría hacer esa variante, o sea, ahorita hasta aquí en este punto es igual, pero por ejemplo aquí simplemente podría decir que entonces están los delta X y los delta Y, o sea que es una penalización distinta cuando no está machado a alguien de X que cuando no está machado a alguien de Y. O sea, sí podría hacer. Yo la verdad no he visto ninguna aplicación, he visto que le den prioridad uno sobre el otro, pero sí bien, nada, porque no lo he visto tanto, pero sí podría ser, ¿no? Y hay una aplicación en la que se llama componente, por ejemplo, que se llaman menos penalización para X, pero más para Y. Yo no conozco, pero seguramente sí hay. O sea, seguramente sí debe de haber en algún contexto, ¿no? Sí, muy bien. ¿Alguna otra pregunta? La anterior vi que tenía una cadena. ¿Esta? La primera de la serie. Ajá. Si se elimina de la segunda una C, coincide más todo. Si se elimina ¿qué? Una de las dos C que tiene. Sí, que es como aquí un poco abajo, como aquí abajo, ¿no? Sí, y ese es, digamos que ese es el juego que, o sea, pero ya lo que vamos a hacer. Ahorita nada más estamos dando el ejemplo que quiere ver claro el problema, pero sí precisamente
esta doble C pues es como que la que hace que no esté alineado, ¿no? Como que pareciera que con eso ya se ordena todo bien, y pues ya hay dos opciones, y aquí hacer también gaps o asumir que estas dos no están Bueno, si es mi comentario, se puede eliminar en vez de agregar una línea, porque arriba se está agregando un espacio. Sí, no, o sea, eliminar más bien es que no está machado, o sea, eso es eliminarla, pero la palabra existe, ¿no? O sea, estas palabras son parte de la entrada y sí tienen las letras que tienen. Entonces, el poner un gap es como que decirle, pues mira, si esto no existiera, o sea, como que sí se parecerían mucho. O sea, el poner un gap es como que decir, si esta palabra no tuviera esta letra, entonces la distancia, o sea, serían más cercanos entre ellos. Pero sí la tiene, ¿no? Entonces, por eso estamos pagando el costo de poner ese gap. Que no vamos a modificar las palabras como tal, o sea, simplemente vamos a ordenarlas. Bueno, Sí, simplemente alinearlas, a decir qué tan distantes son uno del otro. Por eso se llama distancia de edición. O sea, es una distancia que lo que te dice va a depender de qué tanto tienes que editar este alineamiento para que se parezcan las dos. Y por eso en genética y todo pues es muy, muy importante, porque pues, son la secuencia de DNA de dos organismos, y mientras más pares de base se parezcan unas con otras, pues ya eso es importante, y puede que sean las mismas letras pero que nada más estén desfasadas por dos símbolos, por ejemplo, y eso no quiere decir que sean completamente distintas, ¿no? O sea, quiere decir que en realidad se parecen mucho y nada más están desfasadas por dos posiciones. Entonces sí está, o por evolución algunas letras cambiaron en la secuencia, entonces también si son poquitas, pues también puedes decir que están cercanas una a la otra. Y de hecho estas tablas que ponen tienen que ver con evolución, o sea, si es probable que una letra haya evolucionado a otra, entonces eso no va a ser tan costoso cuando no es tan probable que una letra haya evolucionado con los mecanismos, y así ya dependiendo del conocimiento de biología. Pero por ejemplo también cuando se utiliza para corrección ortográfica, o sea, si cambia una letra por una, o sea, si son dos vocales que cambian una por la otra, a lo mejor el peso es menos que si cambia una consonante por una vocal, y así sucesivamente, ¿no? O sea, puede, dependiendo ya del problema. Pero bueno, ahora vamos a intentar de nuevo a resolver el problema, y pues todavía estamos en el tema de programación dinámica, ¿no? que es de nuevo de los más gordos, porque tiene un montón de aplicaciones. Entonces pues vamos a tratar de resolver el problema, y bueno, o sea, y supongamos que tenemos X1, o sea, tenemos nuestras secuencias de símbolos, ¿no? Y que por cierto las cadenas no tienen que tener la misma longitud, así como en el ejemplo, ¿no? No me acuerdo si en los ejemplos tienen la misma longitud. Creo que Occurrence es un poquito más grande, ¿no? ¿O no? Sí, por una letra. Entonces no tienen que ser no tienen que ser de la misma longitud, ¿no? Entonces una cadena es de longitud m y la otra cadena puede ser de longitud n, donde m y n pueden ser de longitudes distintas, que es claro que por ejemplo si una cadena es mucho más chiquita que la otra, pues va a tener que haber un montón de gaps, ¿no? Vamos a tener que tener un montón de gaps que los estén para poder alinearlo mejor. Entonces pues ya dado eso, pues vamos a intentar resolver el problema. Entonces ahora como siempre vamos a intentar, y vamos a suponer de nuevo que tenemos el espacio de soluciones, o sea, tenemos el espacio de soluciones, y entonces ahora estos puntos que están aquí van a representar macheos, ¿no? O sea, van a representar soluciones al problema, y vamos a intentar particionarlo y ver si se puede resolver con problemas con la misma estructura pero para una instancia más pequeña en cada una de esas particiones. Entonces aquí como que se les ocurre, hay varias, pero bueno, unas parece que sí funcionan, pero ya cuando las desarrolla uno resulta que no, pero hay unas que, pues hay una en particular que sí funciona. Entonces aquí como que que en base a qué se les ocurriría hacer la partición de este espacio. Sino como que ya como que ya lo hemos hecho mucho, como que como que es un patrón común, ¿no? que ocurre aquí en programación dinámica. Y aquí nada más el único detalle, o sea, como que la forma en cómo se puede hacer bien es vamos a particionar
con respecto a primero así si machean los últimos dos. O sea, vamos a dividir primero así en este espacio, ¿no? O sea, vamos a hacer tal vez no es hora y la mitad, pero aquí está en el espacio donde XM sí machea con YN. O sea, donde los últimos símbolos de las dos cadenas sí están en el matching. O sea, aquí este último símbolo sí está en el matching y aquí abajo no. Aquí abajo, hasta lo voy a escribir mejor diferente, XM y YN no está en el matching. Y pues de nuevo, como lo hemos estado viendo, vamos a ver si en base a eso podemos definir el subproblema condicionado en términos del problema original en los dos casos, ¿no? Entonces vamos a ver primero el caso 1, ¿no? Vamos a poner el caso donde XM y YN sí están en el matching, ¿no? Sí están en la solución. Entonces, si están en la solución, ¿cuál es el costo de el costo? O sea, ¿cuál es la solución óptima condicionada a que está en el matching? Pero queremos al mejor de nuevo de toda esta cacho de la partición que ya establecimos. Entonces, ¿cuál va a ser el costo del matching óptimo en ese caso? Pues tendríamos que pagar porque porque estamos macheando aquí a XM con YN, ¿no? Cualquiera que sean esos símbolos que están. Si son el mismo símbolo, pues sería 0, pero si son diferentes símbolos, pues ya dependiendo de la tablita que tengamos nos va a decir el costo. Pero entonces sería pagar eso y luego sería más ¿qué? ¿Qué hora consistiría más el macheo óptimo? Que no sé si macheo es palabra, pero bueno, ya de modo. Macheo, ¿no? De la cadena, de las cadenas. Y una sería de X1 hasta XM-1. ¿Y cuál otro? Hasta YN-1, ¿no? Porque ya estos símbolos ya están macheados y pues ya nada más. Y esto tiene la misma estructura, o sea, es exactamente la misma estructura que el problema original, ¿no? Nada más son para dos secuencias de un símbolo, cada una más chiquitas. Entonces parece que hasta ahí va bien, ¿no? Entonces, pero ahora vamos a ver si sigue yendo bien para el otro problema. Ahora, ¿cómo es el caso donde XM y YN no están en el matching, ¿no? Entonces ahora si XM y YN no están en el matching, pues pueden pasar dos cosas, ¿no? O sea, aquí como que, de hecho hasta podrían pasar tres, pero bueno, ahorita lo vemos si está contenida una de esas tres en la otra. Pero si X y Y no están en el matching, entonces a fuerzas alguna de estas dos no tiene que estar en el matching, ¿no? O sea, al menos una de las dos no tiene que estar en el matching. Entonces podemos dividirlo entre subcasos aquí. O sea, aquí puede ser caso donde XM pues, no está en el matching, o sea, no está matchado para nada. Y el otro caso donde YN no está en el matching, ¿no? Entonces aquí vamos ahorita por lo pronto vamos a dividir en dos. Entonces esto cuando no está matchado, pues aquí vamos a tener todos los lugares donde XM no está matchado y aquí todos los lugares donde YN no está matchado, ¿no? Entonces, si en esta parte de aquí donde YN no está matchado, ¿cómo sería la solución óptima? O sea, si XM no está en el matching, pues nada, sabemos que XN no está en el matching, pero aquí todavía no sabemos de YN, ¿no? O sea, no sabemos si YN está en el matching o no. Entonces, ¿cuál sería la solución? Aquí no hay que pagar nada, ¿no? Porque no está matchado, entonces no está matchado. Entonces sería el macheo óptimo de las cadenas. ¿O de qué cadenas? X1 a
como no es de hecho aquí me equivoqué, o sea, como XM no está en el macheo, pues ya más sabemos que no está macheado, ¿no? Sería X hasta M menos 1, pero de la Y no hemos dicho nada, ¿no? O sea, la Y sí puede estar macheado, ¿no? Entonces sería de Y1 hasta la YN. No sé, porque aquí nada más en este espacio, nada más lo que sabemos es que YN no está macheado. Y de este cacho, pues lo que sabemos es que XM no está machado. Entonces aquí también sería muy parecido, ¿no? También sería el macheo óptimo de las cadenas y ahora al revés, o sea, esta se queda igual de X1 hasta XM, pero la de abajo va a ser Y1 hasta YN-1, ¿no? Y pues ya se queda bien. Ahora, lo único por lo que aquí estuve resaltando a esto es que no necesariamente esto es una partición, o sea, aquí esto no está particionando necesariamente este espacio, ¿no? Porque podría haber el caso donde ambos se cumplan, ¿no? O sea, donde ni XM ni YN estén en el macheo. Entonces, en realidad esto se lo podríamos ver como que sí lo dividimos en dos grupos, pero no es una partición, o sea, o sea, tienen intersección esas dos soluciones. Esta es una y esta puede ser la otra, donde el elemento de la intersección es cuando ninguno de los dos están macheados. Pero de todas maneras, desde el punto de vista de optimalidad, todavía estamos bien, porque si encontramos el mejor de acá y lo comparamos contra el mejor de acá, de todas maneras tenemos al mejor de toda la partición. O sea, en principio a lo mejor estamos haciendo un poquito más de trabajo, pero si todavía está dentro de la solución eficiente que esperamos, pues está bien. Porque digamos que los dos estarían buscando al mejor uno buscaría al mejor la solución óptima de esta parte. Entonces esto representa la solución óptima de esta parte y esto representa la solución óptima de esta parte. Y ya la que gane de los dos, pues esa gana. Y de hecho, si el que ganaba de la intersección, pues entonces los dos deberían de coincidir con que la solución era el de la intersección, ¿no? Entonces también esto es interesante porque la mayoría de los problemas, cuando los habíamos separado, sí creaban una partición. Entonces aquí es como un primer problema donde esta forma de dividir, tratar de encontrar la solución óptima para el espacio completo separándolo, puede que la separación no sea totalmente disjunta, pero mientras cada una de las partes que hacen al todo, eso sí es lo que debe ser importante, que la unión de todas estas particiones sí den al conjunto de soluciones, para que cuando agarramos al mejor de cada parte, pues sí garanticemos que estemos agarrando al mejor de todos. Y que de nuevo, si es una partición, o sea que los subconjuntos son disjuntos, pues también va a tender a ser más eficiente, ¿no? Bueno, en principio uno podría pensar que es más eficiente. Entonces, porque aquí pues podría no ser el caso, ¿no? Que incluso podríamos intentar, no lo he intentado, pero bueno, ahorita que estoy hablando, pues podríamos intentar hacer una partición donde que sí fuera disjunta, o sea, tratar de resolver estos tres problemas, pues ver si se puede encontrar porque por ejemplo para pues sí también, que de hecho, o sea, también está interesante porque el de este problema, o sea, la intersección, o sea, la solución óptima para este problema, ¿quién es? O sea, de cuando Y, X y Y no están macheados. Es el de arriba nada más sin ¿no? O sea, es el de arriba pero sin ese en este. Pero también tenemos que pagar algo, ¿no? Sí, los dos mismatches, ¿no? O sea, sería el de arriba sin pero con el 2 delta, ¿no? Que teníamos. Uh-huh. Entonces, pero bueno, ¿no? O sea, el chiste de nuevo, lo importante ver es que sí queden pues que cubran con todas las particiones. Y bueno, entonces dado que ya tenemos que ya más o menos tenemos así la idea, pues ya podemos tratar de hacer la ecuación de recurrencia. Entonces, como vemos, para especificar los problemas,
como que necesitamos de entrada dos índices, ¿no? Necesitamos el índice que nos dice hasta dónde termina la primera y la segunda secuencia. Entonces vamos a necesitar, o sea, cuando con la notación que hemos estado utilizando, o sea, vamos a hablar el óptimo de machear, o sea, vamos a decir que óptimo I, J como lo vamos a definir es el valor de la solución óptima para las subcadenas x1 a xi y y1 a yj, ¿no? Y entonces pues ya queremos resolver esto, o sea, vamos a ver cómo va a ser el óptimo de I, J. Entonces pues vamos a ponerlo, ¿no? Entonces, ¿cuál es la división que queríamos? Pues habíamos dicho que iba a ser el mínimo entre tres cosas. Entre una, cuando sí estaban mapeados el I con el J, entonces dijimos que pagábamos el alfa de I, J, o sea, aquí me voy a referir que esa IJ nada más es la letra que corresponde al elemento XI y al XJ, y luego más el óptimo dijimos que nada más le restamos 1 a cada uno, ¿no? De I menos 1 y J menos 1, ¿no? Entonces esto es para el caso donde no están machados. Ahora en el otro caso, pues nada más es pagar un delta de que está mismachada una letra más el óptimo de I menos 1, J, y en el otro caso también, ¿no? Que sería delta más OPT, pero ahora de I y J menos 1, ¿no? O sea, serían los tres casos que habíamos puesto. Y aquí dejé un poco de espacio para poner los casos base, porque ven que siempre tenemos que tener un caso base. Entonces aquí si por ejemplo, si I vale 0, o sea, si aquí I vale 0, o sea, que una de las cadenas no hay, o sea, que las X no hay, entonces, ¿cuál sería el valor óptimo de la distancia de edición o del emparejamiento? Por ahí va, pero no. Porque si no tenemos, entonces todas serían gaps, ¿no? O sea, toda la otra, o sea, si I vale 0, entonces sería J delta la forma de alinear eso, porque todos los que sí hay, pues estarían sin aparecer en ningún matching. Y de aquí igual al revés, ¿no? Si J vale 0, entonces esto sería I delta, ¿no? Y aquí sería en el caso donde tanto I como J son mayores que 0. ¿Qué era lo que estábamos poniendo? De hecho sí está, o sea, o sea, ¿te refieres a cuál caso dirías que falta? Donde no machan los dos y tenemos que sumar la penalidad entre uno o dos porque se recorre. Si no, tú dirías que faltaría el 2 delta El 2 delta más OPT de I menos 1, J menos 1, ¿no? Ahí o sea, de hecho sí se podría poner, y de hecho tampoco no aumenta la complejidad, pero mi argumento es que o sea, por cómo lo pusimos hace ratito, pues ya está contenido en estos dos. Primero se recorre uno y después se recorre el siguiente. O sea, ya está como parte ahí del subproblema. Pero de nuevo, esto pues, lo haría un poquito más ineficiente unas constantes, pero también en notación asintótica seguiría siendo correcto, pero sí es extra, o sea, aquí este valor ya está contemplado pues, en los dos, o sea, en la intersección de estos dos.
¿Alguna otra pregunta o comentario? Bueno, pues entonces vamos a verlo de aquí, ¿no? Entonces vamos a seguir ahora las diapositivas. De nuevo, el óptimo va a ser el mínimo costo de alinear las subsecuencias prefijas, o sea, del inicio de la palabra, de la X1 a la XI y de Y1 a la YJ, ¿no? Entonces vamos a tener un caso 1 cuando sí están macheados los últimos elementos de esas dos subsecuencias, y entonces en ese caso pues vamos a pagar por el mismatch de los últimos dos elementos, que sería el alfa y J, ¿no? Ahora el caso 2A es si X y es un matched, entonces nada más pagamos por el gap y después por la alineación de las otras dos subcadenas, y lo mismo para el otro. Entonces eso hace que nos quede esta recurrencia que ya teníamos, ¿no? Y ahora me parece que ya en las siguientes diapositivas pues debe de venir el algoritmo, pero aquí cómo lo harían este algoritmo, o sea, porque si se fijan, o sea, es de nuevo, y de hecho esto va a ser bien importante ahorita en lo que sigue, o sea, para calcular el IJ, o sea, si aquí me regreso un poco, pues vamos a tener que hacer recursivo, pues ya saben cómo es, ¿no? O sea, es nada más memorizar y todo. Pero bueno, cuando estemos haciendo el recorrido de los valores óptimos y los estemos guardando en memoria, pues vamos a tener una tabla donde va a estar aquí I y J, ¿no? Donde I va de 1 hasta el N y J va de 1 hasta M, ¿no? Entonces, si empezamos a recorrer pues esta tabla para llenar los valores, si por ejemplo estamos aquí en una posición I y una posición J, por ejemplo en esta tabla, como puse los índices, que siempre los pongo diferente como en las diapositivas, me debería fijar antes, pero bueno, ahorita lo checamos. Este problema de quién depende, o sea, cuáles son los que deberían ya estar calculados para poder calcular pues la solución óptima para la entrada I, J. O sea, si estoy calculando I, J, ¿de quién dependo? Pues dependo del I-1, entonces dependo del renglón que está más arriba, o J-1, ¿no? O de la columna que está más anterior, ¿no? Entonces, pues J-1, entonces nada más dependo de los que están, o sea, de columnas más arriba. Pero de hecho todas son, por ejemplo el primero es I-1, J-1. Entonces el primero es I-1, J-1, entonces el primero es este. Este es uno de los que depende. El otro de los que depende es I-1, pero en el mismo J, o sea, es del que depende. Y el otro del que depende es para el I mismo, pero el J-1, o sea, de lo que depende, o sea, depende de los tres estos que están alrededor. Entonces, por ejemplo, si hago mis fores que primero vayan sobre todo I y después o sea, para un I todos los J, para un I todo, o sea, vaya sobre I, después sobre J, o sea, que vaya en este orden, pues siempre voy a tener ya lo que necesito calculado, ¿no? O sea, cuando calcular esto, ya habría calculado estos y así sucesivamente. Entonces, pues si ya se da eso, pues el código quedaría pues más o menos así. O sea, recorremos primero sobre todos los I's, luego sobre todos los J's, y pues ya nada más simplemente llamamos a esta recurrencia que establecimos, ¿no? Ese es el alfa de los dos símbolos que estamos probando por M1 y -1 delta M. Y pues ya. Y bueno, aquí lo que nos había faltado es la inicialización de los casos base, ¿no? Que en este caso sería que pues, todo el primer renglón es de ceros y también toda la primera columna es de ceros. Y también si se fijan, o sea, aunque la teoría pues no es tan fácil el algoritmo, pero ya cuando es en código sí está muy compacto y como que está padre, ¿no? O sea, está interesante.
Entonces, pues ya el teorema pues es que con programación dinámica podemos calcular la distancia de edición y el alineamiento óptimo de dos cadenas de longitudes m y n en tiempo m por n, ¿no? Y de aquí se ve claro, ¿no? O sea, son estos dos fors que sí van todos del i va hasta m, el j va hasta n, y aquí nada más se hace tiempo constante, ¿no? O sea, no se hace más trabajo. Por eso es que la otra sugerencia del 2 delta también, o sea, nada más en que caería dentro de lo constante aquí sin afectar la complejidad asintótica, ¿no? Entonces también por eso entraba bien. Entonces sí es claro que es asintótica. Y también, como estamos llenando esta matriz, o sea, como estamos llenando esta matriz M, pues en principio pues también es de tamaño M por N, ¿no? O sea, la matriz que estemos llenando va a ser también de espacio M por N. Y bueno, y aquí lo interesante ahora, lo que va a estar y lo que se empieza a plantear aquí, es que si podemos reducir el espacio, y porque de hecho sí está bastante chonzo, o sea, aún para el hardware de ahora, o sea, el tratar de hacer alineamiento de secuencias de genes, o sea, ni siquiera el del humano, pero que ya son por ejemplo, de 800,000 pares de base, pues ya 800,000 por 800,000, pues ya no cabe en una máquina normal de nosotros, ¿no? O sea, digamos que cada letra, pues nada más es en un byte que se pueda representar, sería como 4 bits por 800,000 al cuadrado. Entonces, ¿cuánto es eso en...? Yo soy bien malo para eso, pero bueno, sí, así ya está en el orden de los gigas, ¿no? O sea, ya en una maquinita no tan o sea, ya no cabe, ¿no? Entonces no... Y este problema pues lo tienen desde pues igual todavía ni nacían, desde los 90s, 2000s, y aún con la evolución del hardware pues sigue siendo pues problemático. O sea, sí es una limitante muy grande esta cosa, o era una limitante muy grande, ¿no? Entonces, pues lo interesante era ver si se podía hacer en tiempo lineal. Y por ejemplo, algo que sí podemos ver un inicio es que de hecho, si no nos interesa la solución, o sea, si nada más nos interesa saber el valor de la distancia de edición, no ya el macheo que logra esa distancia de edición, porque de hecho aquí nos falta, ¿no? Siempre en los algoritmos de programación dinámica vemos esas dos partes, ¿no? De encontrar el valor de la solución óptima, pero también nos interesa encontrar pues, ya la solución que logra ese valor. Pero por ejemplo aquí, ¿cómo podrían calcular nada más el valor, ya sin olvidarse de generar el macheo óptimo, pero que también ocupara lineal en la memoria? ¿Cómo, perdón? ¿Perdón? Que la memoria fuera constante. ¿Pero cómo? O sea, de hecho es lineal, a lo más que se puede lograr es lineal, pero ya con eso es suficiente. Aquí Manteniendo solamente los resultados del anterior. exactamente, ¿no? O sea, porque como vimos aquí, o sea, nada más depende de estos tres. Entonces todo lo primero no es necesario guardarlo. O sea, por ejemplo, siempre nada más con guardar el anterior y el que llevamos hasta este momento, o sea, con dos arreglos de longitud n en este caso, si lo hacemos en este orden, ya es suficiente. Entonces podemos mantener pues, nada más tiempo, nada más una memoria lineal, que son las de estos dos arreglos, y ya con eso podríamos dar el valor de la solución óptima. Y de hecho en biología muchas veces sí nada más es lo que te interesa, o sea, nada más te interesa saber con quién estás cercano, y ya eso se los das a los biólogos, ¿no? Para que los investiguen mejor o cosas así. Entonces, pues sí se puede hacer en tiempo y en memoria lineal, si nada más nos interesa el valor de la solución óptima. Pero bueno, como viene aquí, o sea, no muchas veces no nada más es calcular ese valor, ¿no? Y bueno, entonces si quieren les dejo un descanso por aquí, después ya seguimos para intentar reducir